vamos a recibir, pero también nosotros esta sesión en dos momentos. Hay un texto que mandé que puede ser útil para ahondar en el tema de hoy. En un primer momento trataré de abordar en qué consiste eso que llamamos cuidar de un ser humano, que es algo que en principio resulta muy obvio, pero tiene una gran complejidad. ¿En qué consiste cuidar de alguien? Lo que diría una antropología del cuidar. Dediqué un libro a eso en el año 98, hace ya muchos años. Y luego voy a tratar en un segundo momento, después de la pausa, de abordar cuáles son las cualidades, los rasgos que las personas cuidadas desean de un cuidador. Generalmente pensamos que la persona cuidada es un sujeto pasivo, neutro, callado, casi un objeto, ¿no? Y en cambio, cuando preguntamos a las personas cuidadas, ancianos, niños, ¿qué rasgos debe tener alguien para cuidar bien? Responden. Y nos ayuda a identificar una pirámide de calidades, de virtudes que debe tener un cuidador. Tanto primero hablaré de la antropología del cuidar, qué es eso de cuidar, y luego de la ética del cuidar. ¿Qué valores, qué cualidades requiere alguien que cuida a seres humanos? Este es un tema, empiezo ya, que realmente ocupa la mente de grandes pensadores. ¿En qué consiste cuidar de alguien? Fijaros que, de hecho, utilizamos la misma palabra, ¿no? Cuidar de un jardín, cuidar del coche, cuidar de una institución o cuidar de una persona. Y sin embargo, cuando aplicamos el cuidar a la persona, tiene una complejidad muy significativa. No se trata de cualquier realidad. Empezaré por una definición de cuidar y luego iré identificando las dimensiones que hay implicadas en la práctica del cuidado. Dimensiones que ya conocéis. Entonces, lo que trataré es sobre todo de ordenar intuiciones, conceptos, categorías que ya están en la mente de personas que cuidan. Pero que a veces es útil un esquema que permite ordenar lo que hacemos habitualmente. Daré tres definiciones de cuidar. Una primera definición es que cuidar es atender a las necesidades del otro. Una primerísima definición. Cuidar de un ser humano significa atender al cuerpo de sus necesidades. Esto representa, en primer lugar, comento, identificar de qué necesidades estamos hablando. El ser humano es un ser con múltiples necesidades. Y de lo que se trata es de identificar cuáles son esas para atender correctamente a ese ser humano. Hay muchas y distintas pirámides de necesidades. Algunas muy conocidas, muy celebradas, ¿no? Yo parto de un esquema tetradimensional, es decir, hay 4 grandes necesidades. Cuidar de un ser humano es estar atento, tener el detector muy abierto para ver cuáles son esas necesidades. Porque a veces son expresadas, pero a veces son calladas. A veces se manifiestan a través del grito, del sollozo, de la súplica, pero a veces hay personas muy discretas a la hora de expresar sus necesidades, que casi no intuyes cuál hay en su ser, porque las oculta. Están ahí, pero las oculta. Entonces, cuidar es atender a las necesidades. Bien, 4 órdenes de necesidades. Primer esquema que es muy útil, ¿no? Primero observamos las necesidades de tipo somático, que tienen que ver con las necesidades del cuerpo. Este señor tiene sed, este señor tiene hambre, este señor tiene dolor de muelas, tiene dolor de espalda, este señor tiene frío o tiene calor, o tiene necesidad de asearse, o simplemente de descansar. Todo ese cuerpo de necesidades que se pueden tipificar forman parte del primer grupo, que denominamos necesidades somáticas o corporales.
Cada ser tiene las suyas. Un anciano de 90 años con enfermedad de Alzheimer tiene unas necesidades corporales, pero un niño recién nacido tiene otras, y un adulto tiene otras, de tal modo que no hay necesidades idénticas. Hay algunas necesidades comunes. Tenemos sed, tenemos hambre, tenemos que dormir, pero luego hay necesidades corporales específicas. Este señor necesita diariamente una máquina, necesita diariamente este fármaco, necesita diariamente esta atención fisioterapeuta porque le duele mucho la espalda. Necesidades corporales se pueden tipificar y ordenar. Estas necesidades, ¿cómo las cuidamos? Generalmente tenemos recursos manuales, químicos, farmacológicos para atender ese tipo de necesidades. Cada cual aquí podría hablar de sus necesidades corporales. Yo, por ejemplo, he tenido muchas migrañas en mi vida y he tenido distintas estrategias para tratar de paliarlas o cuidarlas, ¿no? Bueno, hay personas que han tenido dolores mucho más graves que las migrañas, ¿no? Pero en cualquier caso, necesidades de orden corporal, primer tipo. Si fuéramos solo corporales, se habría acabado ya el esquema. Ya está. Atendiendo estas necesidades corporales, se acabó el problema. Pero somos más complejos. Cuando uno atiende un cuerpo, pues atendiendo a sus necesidades corporales, se termina la sesión. Sin embargo, hay otro tipo de necesidades de orden 2, que son las que denominamos de orden psicológico, que tiene que ver con necesidades de nuestra psique. Bueno, ¿y eso qué es propiamente? Pues lo organizamos en dos áreas: necesidades mentales y emocionales. Necesidades mentales, eso solo las tiene la persona que tiene mente, el ser que tiene mente. Una planta no tiene necesidades mentales, nosotros sí. Un canario no tiene necesidades mentales, nosotros sí. Tiene que ver con necesidades que emanan de nuestra mente. Explico algunas. La necesidad de conocer la verdad. Quiero saber qué me pasa, doctor. Quiero saber cuánto tiempo tengo por delante. Quiero saber si podré trabajar de lo que ahora trabajo en los próximos años. Quiero saber si me voy a encontrar en una silla de ruedas de aquí 6 meses. Estos son necesidades mentales. Nosotros podemos anticipar, recordar, proyectar, calcular, y eso genera unas necesidades nuevas. La necesidad de saber es una necesidad mental que exige al cuidador formular de tal modo el mensaje que pueda entenderlo el sujeto cuidado. Eso exige una aclimatación a su lenguaje. Esta persona es muy culta. Bueno, pues podrá entender lo que es una disfunción lateral de la rótula. Pero esta persona tiene estudios primarios. Sin embargo, quiere saber lo que le pasa. Lo que exige al cuidador un trabajo de traducción de tal modo que pueda entenderlo. Lo que esperamos de un cuidador no es que nos haga una conferencia, es que nos cuide. Y si tengo la necesidad de saber, que me lo explique de tal modo que yo lo entienda. Porque él se debe al cuidado y se debe al sujeto cuidado. No es el sujeto cuidado que debe hacer un esfuerzo titánico para mirar de entender ese lenguaje críptico del médico o de la enfermera. No, es ella que debe adaptar su lenguaje al sujeto cuidado. Eso es cuidar bien. Si no le informas y no entiende nada, y hace ver que ha entendido, pero no entiende nada. Pero como siente vergüenza de preguntar porque no ha entendido, disimula y hace ver que ha entendido, pero no sabe lo que le pasa en su cuerpo ni lo que le va a pasar. Esto es una necesidad mental que tiene que ver con nuestra capacidad de pensar. Luego hay necesidades de orden emocional. Un cliente que ahora entre, no, incomoda a esta persona.
incomoda a esta persona. Esto es un detalle que cuando uno lo cumple, el otro se siente dignamente tratado. Tiene que ver con la privacidad, ¿no? A veces, ahora ya hablo como usuario, vas a un hospital, tienes que hacer una revisión, dicen, entre en esa habitación, desnúdese y coge la bata. Bueno, te pone una bata que con dificultad te tapa los genitales y dices, sigue la línea roja, ¿no? Y dices, bueno, yo antes de entrar aquí era una persona y ahora me encuentro expuesto como un San Cristo en un medio de un pasillo siguiendo una línea roja que supuestamente me llevará a una zona donde me harán, qué sé yo, ¿no? Análisis de tensión arterial. No respetas mi intimidad. A mí me resulta incómodo, con una bata que apenas te cubre, recorrer ese pasillo, donde además es fácil encontrarme con un exalumno y digo, hombre, profesor Torralba, ¿cómo está? Alguna vez me ha pasado. Y dices, ahora no, por favor, no es el momento, ¿no? Pero bueno, es que claro, estás expuesto. Dignamente son los detalles. Segundo principio, el principio de integridad. Tradición europea. ¿Cómo se formula? Pues de la siguiente manera, ¿no? El cuidador tiene el deber de tratar integralmente, es decir, globalmente, al paciente y a su circunstancia, su entorno. Esto es integralmente, lo que llamamos una atención integral. Eso sí que está muy asumido. También en el ámbito educativo, hablamos de educación integral, cuidado integral. Para mí integral incluye esas 4 dimensiones, biopsicosocial y espiritual. Eso es integral. Por lo tanto, dices, no, el cuidado es correcto cuando no te olvidas de ninguna dimensión. Si no es un cuidado unidimensional. Hemos atendido al cuerpo, el señor tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, pero no le hemos informado, no hemos mirado qué tipo de emociones está viviendo, qué tipo de símbolos necesita, de rituales, eso nos da igual. Confucio dice, si cuidas a un anciano como cuidas a un caballo, ¿se puede decir que cuidas bien al anciano? Pues no, porque un caballo tiene unas necesidades, pero un ser humano tiene otras. Además de tener sed y también de tener frío, ¿no? Por lo tanto, el cuidado integral es el que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona. Eso se expresa en la historia clínica y en el análisis de la persona. Si tú no tienes registrada su vida integralmente, entonces ¿cómo puede haber una atención integral? Solo tienes fijada la información relativa a su cuerpo, sus constantes, el Bartel, el Tinetti, el Norton, todas esas variables, esos test que nos dicen cuál es su estado cognitivo, ¿no? Si solo tienes esto, no, tienes que saber también, este señor está casado, este señor tiene hijos, este señor cree en Dios, este señor vive en un pueblo pequeño, este señor es habitante de una ciudad muy grande, este señor ¿a qué se dedicaba? Eso te da una información integral de quién tienes delante y por tanto te permite adecuar tu cuidado a esa persona. Por eso hay que, muchas instituciones ya lo tienen, ir de una historia clínica unidimensional, cuerpo y nada más, a una historia clínica integral, que incluye las 4 dimensiones. Y eso también es importante en los comités de ética. Cuando nos viene un caso, siempre pregunto, a ver, ¿cuáles son los actores principales de este caso? Por ejemplo, en el caso que antes os decía, pues un señor que se niega a la ingesta, hay que entender bien el actor principal. ¿Tiene hijos este señor? ¿Qué piensan los hijos? No, cuidado, los hijos, si ven que su padre va perdiendo peso, nos van a montar una querella por mala praxis, por dejadez. Y entonces tendremos un problema judicial. El hombre no quiere comer, pero los hijos quieren que coma. Y pagan mensualmente 3.000 euros en esta residencia para que sea bien atendido. Y resulta que cada semana le ven más delgado.
O sea, el actor principal quiere dejar de comer y los actores colindantes no aceptan esta decisión. Bueno, hay que poner en el escenario los actores, sus intereses, sus biografías, su situación corporal, psicológica, para poder tomar la decisión ideal o más adecuada. Porque a veces la misma solución no es buena para dos actores distintos. No es buena para dos. Para esa persona era buena, pero para la otra no. Porque esa persona tenía unos vínculos y la otra no tenía vínculos. Le daba igual vivir aquí que allá. Pero para esa era muy importante no moverse del barrio. Y la movimos y murió de pena. No tuviste en cuenta la red social, ¿ves? Todo esto es una atención integral. Pero he dicho, atender a la persona y a su circunstancia. El concepto de circunstancia es muy poderoso. ¿Qué es la circunstancia? Es el entorno. Y el entorno solo son cosas, son también valores. ¿Cuál es el entorno de esa persona? Dicen que no conoces a alguien hasta que no entras en su casa. Esto es interesante, ¿no? Y hueles qué olor hay, cómo es su madre, cómo tiene organizado el espacio. Y dices, ahora entiendo a esta persona. Entiendo por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace, por qué es tan desordenada, por qué tiene miedo. He conocido a su padre es un déspota. Ahora entiendo por qué este chaval tiene tanto miedo a la hora de hablar. Uno de mis 5 hijos es adoptado, de Ucrania. Hoy ha marchado de campamentos 3 días, ¿no? Ya tiene 15 años, ¿no? Claro, para entender sus reacciones el primer año, le adoptamos con 4 años, tenías que situarte en su marco. Si no, no entendías por qué hacía lo que hacía. El temor terrible a la mujer adulta. Fue cuidado por mujeres. Ahora, ¿cómo le cuidaron? Temor terrible a la ducha. Claro, agua fría. ¿Cómo no vas a tener en Ucrania temor a la ducha cuando entras, ¿no? Entonces, claro, tú, para entender cómo una persona reacciona, tienes que entender la circunstancia. Y entonces entiendes sus actos individuales. Recuerdo que en la primera noche, después de la cena, perdonar el excursus autobiográfico, pero en la primera cena, bueno, pues nada, estás allí con los hermanos, habla ruso, no entiendes nada, tampoco entienden nada los hermanos, pero luego ya irá adaptándose, como tantas personas, afortunadamente, quizá madres que hay aquí adoptivas también. Pones en la cama y descubres debajo del colchón 2 croquetas y un calamar. Dices, cuidado, esto no me había pasado nunca con los 4, ¿no? Alarma. ¿Qué hacen 2 croquetas y un calamar con la correspondiente mancha de aceite, ¿no? Imagínate, el colchón aquí. Bueno, es la moral del superviviente. Me han metido en un avión, me ponen en una casa, hoy hay comida, mañana no sé qué va a pasar. Por lo tanto, de momento, ningún hijo lo ha hecho nunca esto. Porque tienen el disco duro que mañana la nevera está llena. Aunque su padre se tenga que arrastrar y su madre, ¿no? Pero la nevera estará llena. Pero un individuo que estaba en un orfanato y dice, bueno, un día comíamos, otro día no, aquí sobraba, nadie lo vio como lo cogió, ¿no? El lince, ¿no? El hábil, el resiliente, el concepto de resiliencia, ¿no? Resiliente que, bueno, está ahí. No pasó más, pero la primera noche recuerdo perfectamente esta situación. Claro, el hombre fue viendo que cada día daban de comer aquí, gratis. Eso es fantástico, tú. Y por lo tanto se fue adaptando a esta situación. A lo bueno siempre te adapta rápido. Pero había la moral del superviviente. Por lo tanto, para entender a una persona que cuidas, tienes que entender su circunstancia. Este señor es de pueblo, este señor es de ciudad, este señor es culto, este señor sabe leer, este señor era jardinero. Y si no entiende su circunstancia, le puede cuidar mejor, mucho mejor, adaptarse a lo que realmente necesita, si es posible. Tercer principio, el principio de autonomía. Este es uno de los principios más consagrados hoy. También está en la tradición americana, el principio de autonomía. ¿Qué dice el principio de autonomía? Ya lo sabemos.
el cuidador tiene que respetar las decisiones libres y responsables del sujeto cuidado. Su autonomía, sus decisiones, libres y responsables. Yo no puedo vulnerar esa autonomía. Él decide. Ahora hay que contemplar si sabe a lo que se expone, qué consecuencias tiene esa decisión que ha tomado. Este principio hoy lo tenemos en el número 1. Es decir, el principio de autonomía para mí casi diría que se ha sacralizado, ¿no? Se ha convertido en el primus inter pares, ¿no? Primero de todos, ¿no? Aunque yo he puesto como primero dignidad, pero en la sociedad sobre todo autonomía. De tal modo que realmente nos resulta muy difícil aceptar la dependencia. Muy difícil. Hay gente que dice, antes prefiero morir que ser una carga para mis hijos, mis sobrinos, mis familiares, mis cuñados. Hoy la dependencia está completamente proscrita. Y sin embargo, como dije, nacemos dependientes, tenemos una cierta autonomía provisional que dura unos años y finalmente en muchos casos regresamos al terreno de la dependencia. Pero hay una verdadera intolerancia a la dependencia. El modelo de autonomía va asociado al modelo de felicidad y al modelo de éxito. El modelo de dependencia va asociado al modelo de fracaso y al modelo de desgracia. Y no es así. Hay personas autónomas muy desgraciadas. Hay personas dependientes muy felices. Hay personas autónomas muy fracasadas. Y hay personas dependientes que tienen la percepción subjetiva de que su vida es una vida lograda. Pero hay una asociación de ideas entre dependencia, fracaso, infelicidad. Es un error, pero esta asociación está en el imaginario colectivo. Entonces, principio de autonomía. Bueno, hay que respetar las decisiones libres y responsables del otro. De acuerdo. ¿Quién lo puede discutir? Nadie, ¿no? Lo que pasa que tiene toda su problemática este principio. Es el puntum dolens de muchos casos de ética. Discernir si esa persona es autónoma. Nos pasa con niños, con adolescentes, nos pasa también con personas mayores que empiezan a sufrir una demencia senil y dices, a ver, ¿este señor sabe a lo que se expone? ¿Es consciente de lo que puede pasar? Ejemplo. Esta persona conduce un coche, tiene 86 años, tiene el carnet renovado. Esto pasa, ¿eh? Se lo han renovado. También habría que analizar cómo se renuevan los carnets de conducir. Lo tiene. Pero los hijos están asustados. No tiene los reflejos de antes. Un día se olvida el coche y no sabe dónde lo ha aparcado. Los hijos lo buscan por el ensanche toda la tarde de un domingo. Sé de qué hablo. Sé de qué estoy hablando. Y dices, bueno, pues esta persona ya no es autónoma para conducir. Puede dañar a un ciudadano. Puede ser dañado por otros. En una ciudad caótica con una cantidad de circulación enorme, muchos estímulos audiovisuales. Pero el sujeto no reconoce que no es autónomo. Tengo el carnet, tengo coche, tengo dinero, tengo el garaje y no quiero ver reducida mi movilidad. Es un drama, ¿eh? Quizá alguna persona lo ha vivido aquí con su padre, con su suegro. Es un drama, porque la reducción de movilidad también la reducción de mi libertad, ¿no? Yo puedo ir aquí, puedo ir allá, hoy he bajado a Tortosa, bueno, por la tarde estoy en Sabadell, fíjate qué movilidad, ¿no? En cambio, la reducción de movilidad también representa una reducción de libertad de movimientos. Y nadie quiere reducir eso. Bueno, pues no reconoce que no tiene ya las habilidades. Además está certificado que puede conducir. Lo mismo ocurre cuando hay un piso, ¿no? Esta señora hasta ahora vivía sola y se manejaban las habilidades de la vida cotidiana. Pero ahora tenemos dudas. Un día se deja el gas abierto. Otro día las llaves dentro. Además no hay ascensor, tiene que cada día subir 132 peldaños. Bueno, se ha dejado la basura durante días y todo el inmueble apesta.
los vecinos alarmados. Los hijos finalmente se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos con mamá? Ya no tiene la autonomía funcional, pero la madre se niega a salir del piso. Esto, señores, es el pan nuestro de cada día en muchas familias, en muchas situaciones donde hay una situación de discernir la autonomía de una persona. Con delicadeza, pero a la persona que la amas no quieres que sufra por una autonomía que no tiene. Hay dos riesgos. Uno, negar la autonomía cuando la tiene, esto es paternalismo. Tú no puedes decidir, decido yo. Bueno, pero yo podía. Da igual, tú no decides. Esto es paternalismo. A veces lo hacen los hijos con los padres. Otro riesgo, dejarle decidir cuando no puede decidir. Esto es autonomismo. Ocurre menos, porque generalmente protegimos y somos paternalistas. A veces incluso con la gestión de la información. ¿Quién es el destinatario de la información? El enfermo. Pero te encuentras con el muro familiar que dice, no se lo diga, por favor. ¿Cómo? No se lo diga que se va a morir, no se lo diga. Bueno, pero a ver, ¿quién tiene derecho a saber? El paciente. ¿Quién tiene el deber de comunicar? El profesional. Pero ustedes, con buena intención, quieren evitarle esta noticia. Yo lo entiendo. Pero, ¿esta persona quiere saber o no quiere saber? Porque igual quiere saber y tiene derecho a saber, y ustedes están actuando paternalistamente. Genera unas turbulencias enormes esto, en las plantas de hospital, en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de cuidados paliativos. La familia a veces puede ayudar el proceso de información y a veces puede ser un obstáculo de primer orden. Y la persona se va sin saber que se va. Y todas esas voluntades, deseos, expresiones que querría hacer antes de irse, pues no las elabora porque no se cree que se va. Esto es un drama. Robar a la persona la última fase de su vida si quiere vivirla en primera persona del singular. Otra cosa es que no quiera vivirla, que no quiera saberlo. Entonces el principio de autonomía tiene mucha letra pequeña, ¿no? Porque tenemos que respetar las decisiones libres y responsables del otro, pero esto supone conocer qué quiere, saber qué quiere, y si puede, vivir eso que quiere en un entorno institucional. Este señor es musulmán. Para morir en paz, solicita a la enfermera que coja la cama y la oriente hacia la Meca. Es una práctica que se produce en enfermos que tienen esta confesión. Bueno, pues a ver, vamos a hacer que muera en paz y reconciliado con el centro de gravedad de su espiritualidad. No es la mía, pero yo no estoy para juzgar esta espiritualidad. Estoy para facilitar que muera en paz. ¿Eso molesta a alguien? ¿Eso va a dificultar a alguien el paso? No, hagámoslo. Sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer que no moleste a nadie. O sea, respetar la autonomía es respetar las prioridades del otro. La autonomía física, psicológica, social, espiritual del otro. Los devotos de la Virgen del Carmen tienen que morir de pie, con tierra firme. Y algún devoto solicita a la enfermera que vaya a coger arena y la ponga dentro de la cama. Y dices, bueno, vaya irracionalidad es esta. Bueno, el ser humano tiene devociones que resultan difíciles de comprender. Pero tú no estás para juzgar. Tú estás para cuidar. Y si ese cuidado no molesta, no perjudica a nadie y le genera una atención correcta, tienes que hacerlo. Porque es su voluntad. Eso es el principio de autonomía. Hay mucho más que decir, pero sería el principio 3. Principio 4 es el principio de justicia. El cuidador tiene que cuidar sin discriminar. Me ha entrado en calor, ¿no? Que somos muchos. El cuidador tiene que cuidar sin discriminar a nadie. Es decir, sin separar, a tú sí, a tú no.
la discriminación. Prohibida la discriminación. Fácil de decir, difícil de practicar, la discriminación. Fijaros, esto es el trato equitativo, ¿no? El trato justo. Tenemos que luchar contra muchas barreras para tratar con justicia a las personas. Generalmente, la primera barrera es invisible, son los prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios. Lo primero que hay que hacer es reconocerlo. El que no reconoce prejuicios generalmente es el que tiene más. Los tiene tan incorporados que ni se da cuenta de los que tiene. A este no le trato, que es gitano. A este no le cuido, que es viejo. Prejuicio ageísta. Con esta pinta que tiene, no le voy a cuidar. Prejuicio estético. Prejuicio sexista. Yo no me dejaré cuidar por nadie que no sea una mujer. También los sujetos cuidados tienen prejuicios. A veces sexistas. Y no imaginan que el que puede curar sea una mujer. Imaginan que tiene que ser un doctor. Si no hay liberación de prejuicios, hay trato discriminatorio. Yo a un musulmán no quiero cuidarle. ¿Cómo que no? No es un ser humano que tiene necesidades. Tienes que cuidarle. La discriminación muchas veces viene operada por prejuicios que funcionan. Hay tantos. Racistas, económicos, sociales, por edad, por zonas. Es que este viene del barrio de la mina de Barcelona. Cuidado, no te robe el bolsillo. Cuidado tú. Automáticamente hay una asociación de ideas. Cada semana cojo un avión o dos. Por España, ¿no? Es catalán, pero es buena persona. Es como tú. Es andaluz, pero es trabajador. Es decir, tipo de tópicos, prejuicios que dificultan enormemente el encuentro y el trato directo, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de superar tus prejuicios, no tratarás equitativamente al otro. Los mismos prejuicios estéticos, los podemos tener los profesores. Un alumno en primera fila con un piercing, con un tatuaje, con una cresta, y dices, madre mía, ¿qué saldrá de aquí, no? Y resulta que te hace un examen mejor que el otro, ¿no? Bueno, no prejuzgues, no prejuzgues. Evalúa con justicia a tus alumnos. No por la imagen, no por la estética, no por el sexo, no por el barrio o no por la moto que aparcan delante de la facultad que te permite ver el poder adquisitivo que tienen. Primera dificultad. Y la segunda dificultad del principio de justicia son, ya lo he dicho, la escasez de recursos. Muchos solicitan, pero hay poco que distribuir. Y por lo tanto hay que jerarquizar. ¿Cómo jerarquizamos para no discriminar en virtud de economía, de raza, de lengua? Pues tienes que introducir un criterio. Yo os he dicho cuál es el criterio por el que me inclino. Primero, el más vulnerable. Y también lo he justificado. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Dice, no, perdona, primero el que se ha portado bien. Este señor no ha bebido. Este señor no ha fumado. Este señor ha pagado los impuestos desde los 20 años. Y ahora, por primera vez, requiere de una atención en un hospital. ¿Tiene que hacer cola detrás de uno que ha bebido, ha fumado e iba a 180 kilómetros por hora en la autovía? El debate está aquí, ¿no? Diría, hombre, no, ya le hemos dicho que no tenía que ir a esta velocidad y aún así ha ido. Pero dices, entonces tenemos que controlar la vida de las personas y según cómo sea ese control tiene derecho a un recurso o no. No hablamos de una atención universal, sin discriminación en educación, en servicios sociales y en salud. Sí, realmente es el modelo universal, pero también sabemos que muchos de los pacientes no estarían en la clínica o en el hospital si hubieran tenido un estilo de vida saludable.
Eso lo sabemos todos. Y sin embargo, no lo tienen. Y ahí están. Aún así tenemos que recibirles, sí, porque la atención es universal. Pero por delante de otro que ha tenido una actitud de respeto a la circulación, al consumo, por delante de otro, aquí es donde está el debate. Que es un debate que nosotros hemos resuelto apostando por la universalidad. Entonces yo creo que frente a la situación de seleccionar, primero el más vulnerable. Aunque esa vulnerabilidad la haya creado él con su estilo de vida. Más claro no puedo ser. Porque cuentan tantos factores. Este señor dónde nació, este señor cómo eran sus padres, este señor en qué lugar se formó, si es que se formó en algún lugar. Dices, bueno, estilo de vida. ¿Pero qué estilo de vida tenían sus padres? Ya, empecemos por aquí, ¿no? Justicia, principio de justicia. Y finalmente hay un último principio, que es el principio de intimidad, que es el quinto. Respetar la intimidad o privacidad del otro. Este principio también tiene letra pequeña. Fijaros, ¿dónde empieza y dónde termina la intimidad? Las fronteras hoy son muy inestables. El sentido de intimidad que tiene una señora de 90 años no es el sentido de intimidad que tiene su nieta de 14. El sentido de intimidad que tengo yo ahora, a los 48, no es el que tenía a los 20. Y el que tenga a los 90, si llego, será otro. La intimidad es narrativa y dinámica. Y cultural. Hay personas que no tienen dificultad en desnudarse. Hay personas que tienen dificultad en desnudarse porque consideran que su cuerpo es íntimo y no quieren exponerlo. Y lo primero que te dicen es desnúdate. Y eso ya es una violencia. Lo que pasa es que está justificada si te quieren evitar un mal o buscar un bien. Es lo único que justifica vulnerar la intimidad del otro. Oiga, le tengo que explorar. No le gusta ser explorada, ni ser explorado, pero tengo que hacerlo para ver dónde está el tumor. Es lo único que justifica vulnerar la intimidad de otro. El principio de dignidad y de evitar un mal. Entonces, fijaros, el problema está hoy en que no hay un sentido compartido de intimidad. Tú tienes que respetar la intimidad del sujeto cuidado, pero ¿dónde termina y dónde empieza? No es obvio, ¿eh? No puedes proyectar tu sentido de intimidad en el otro. Lo ponemos en un ejemplo. La condición sexuada. Hay personas que salen del armario y públicamente manifiestan su condición sexuada. Hay personas que la mantienen siempre tapada. Las creencias. Hay personas que exteriorizan sus creencias con la indumentaria, es el caso de las hermanas, o también otras tradiciones religiosas. Durante un año tuve un epistolario con una monja budista de Katmandú, un año entero. Bueno, pues cuando vino a Barcelona, toda el pelo completamente al raso, ¿no? Y con un hábito amarillo, no, perdona, granate y negro, bueno, pues todo el mundo visibilizaba que esta señora era budista. Pero hay personas que las creencias son privadas. A mí no me la pregunte, esto es privado. No se lo quiero decir. O sea, el paquete de la intimidad depende según las personas. Entonces tú, como cuidador, tienes que respetar su intimidad, pero ¿dónde empieza y dónde acaba? No solo son las partes erógenas, ¿no? No, hay personas que guardan íntimamente ciertos pensamientos, ciertas creencias, ciertos dramas familiares, los secretos de familia, y no quieren revelarlos. Y esto a veces te dificulta el cuidado. Ejemplo. Una señora va con su marido a un doctor. El doctor ha visto la analítica y, viendo cómo está ese riñón, intuye que ese señor ha sido alcohólico toda su vida. Y el médico, cargándose de valor y de audacia, dice, oiga, perdone, usted tiende a beber mucho. Y el hombre lo niega. Se van. Y sin embargo la mujer le dice, mira Juan, espérame en el coche que me he dejado el bolso. Y entra de nuevo en la consulta.
Y dice, mira, mi marido es alcohólico desde los 25 años. Ha vulnerado un secreto de familia. Que a nadie le enorgullece esta situación. ¿Pero por qué lo ha comunicado? Para darle una información valiosa al médico, para que pueda ir. Yo esto le dediqué un libro que lo publiqué en el año 2001, Ética del cuidar. Primero publiqué la antropología del cuidar, donde condensadamente he expresado lo que hay allí en ese libro, y luego, al cabo de 3 años, la ética del cuidar, donde intenté expresar los principios que deben regular esta práctica y las cualidades que hacen excelente a un cuidador. Si tienes esto, eres un cuidador excelente. Primero vamos a plantear una cuestión preliminar, que es: el cuidar se puede articular de distintos modos. Se puede cuidar de distintos modos y no todos los modos son igualmente legítimos. Eso es evidente. De hecho, la ética tiene como objeto de reflexión la praxis, cómo hacemos lo que hacemos. Usted es docente, sí, pero ¿cómo enseña? Se puede enseñar a golpes, la letra con sangre entra, y se puede enseñar sin atentar contra la integridad física y moral de las personas. No es lo mismo. Entonces, bueno, todo es lo mismo, no. Hay modos y hay modos de enseñar. ¿Usted cómo dirige la empresa? Bueno, pues pienso únicamente en el máximo rendimiento y el mínimo coste. Esto es un modo de dirigir una empresa, que tiene sus consecuencias. ¿Y usted cómo la dirige? Pues yo la dirijo de tal modo que todos los que trabajan en ella se sientan a gusto. Ah, esto es otro modo. Entonces la ética analiza los modos de actuar, las formas de desarrollar una praxis, ¿no? Aquí nuestra reflexión es sobre el cuidar. Y el cuidar se puede articular de distintas maneras. Hay maneras sublimes, dices, me cuidó muy bien, y hay maneras que son mezquinas, terribles, nefastas, ¿no? Y aquí lo que nos interesa es dibujar la manera ideal, lo óptimo, lo que sería ideal en el cuidar. Por tanto, hay gradaciones. Yo creo que no hay que distinguir binariamente bueno o malo, sino que hay grados. Uno puede estar bien cuidado, muy bien cuidado, mal cuidado y simplemente dejado de la mano de Dios, ¿no? Hay grados de cuidado. Lo mismo con la actividad docente, la actividad de dirigir, la actividad de curar. Hay distintas formas de desarrollar una praxis, ¿no? Esto es lo primero que quiero indicar. Entonces yo voy a dibujar lo que diríamos el modelo ideal, y este modelo ideal funciona como horizonte. Es decir, bueno, lo ideal sería ir para allá, pero nuestra realidad es distinta. Una segunda cuestión preliminar. El cuidado individual, el que ejerce una persona, depende de muchas variables. Al menos 3: sistema, institución y persona. Hay como 3 círculos. Un primer círculo es el sistema, segundo círculo es la institución, y el tercer círculo es tú y el paciente, tú y el anciano, tú y el niño. Estos 3 círculos están muy vinculados. Pondré un ejemplo. Hay cuidadoras que dicen, yo querría dedicar más tiempo a los enfermos, pero en la institución no me dan tiempo. Esto pasa. También me podría pasar a mí. Yo querría tener solo 15 alumnos cada año y no 300. 15. Porque si tuviera 15 como en Cambridge o en Oxford, te aseguro que podría garantizar una calidad educativa extraordinaria. Ni siquiera pondría exámenes. Haríamos la clase caminando como los peripatéticos griegos. Y podría ver realmente cómo evoluciona el conocimiento y el saber de la persona que estoy educando. Pero con 300. Hago lo que puedo. Pero hay una dimensión institucional que ya no depende de mí. Luego, el cuidado individual que yo presto tiene que ver con la lógica de la institución.
Cuando nos vino a visitar una catedrática de Oxford en la Universidad Ramon Llull, donde enseño, le dije, a ver, ¿cómo están aplicando el plan Bolonia en Oxford? Que es un plan que tiene como finalidad la personalización del acto educativo. 15 alumnos por grupo y una atención muy particularizada a cada uno, personalizada. Y me dice, mira, nosotros Bolonia lo aplicamos desde el siglo XII. Sois vosotros que ponéis 300 personas en un aula y de esto le llamáis universidad. Me quedé con una cara de interrogante, ¿no? Pero es verdad. La calidad de ese acto educativo es muy superior porque está un profesor con 15. Ahora imagínate que una enfermera, en lugar de atender con 5 minutos a cada uno, o un médico con 6 minutos, le puede dispensar el tiempo que necesita. Varía la calidad del cuidar. Por tanto, la calidad del cuidado individual depende en primer lugar de la institución. Una institución inspirada en el Evangelio y en un carisma como en el que estamos, tiene ya un determinado tipo de directrices, de filosofía, de visión, que eso naturalmente se articula en la praxis, pero puede ayudar a cuidar correctamente si se es coherente con esta fuente de inspiración. Y luego está el sistema. Claro, dices, yo ya cuidaría bien, pero el sistema no da recursos a la institución para cuidar correctamente a los enfermos. Y están 6 horas, 14, 18 en un pasillo. Dices, no hay derecho. Dices, bueno, es que no tengo habitaciones, no tengo recursos. ¿Y por qué no los tienes? Porque el sistema no me los da. ¿Y por qué no te los da? Porque está la bancarrota. O sea que lo que ocurre al final en una habitación entre un sujeto que cuida y un sujeto cuidado depende de la institución y depende del sistema. Lo podemos aplicar a este momento que hemos vivido y que todavía estamos viviendo de crisis, ¿no? Dices, bueno, me he tenido que esperar 18 meses para esta intervención. No hay derecho. Dices, bueno, el sistema no tiene recursos. Si los tuviera, las instituciones tendrían más salas, más quirófanos, más enfermeras, más habitaciones y no estaríais amontonados en un pasillo. Otros países ni siquiera hay sistema. Por lo tanto, o puedes pagarlo tú o te quedas en la calle, porque es simplemente un sistema privado. Solo puede acceder a él quien tiene recursos para poderse costear esa operación. Afortunadamente no es nuestro caso, pero el sistema es muy vulnerable, muy frágil. Segunda consideración preliminar. Y tercera, antes de ir a la ética del cuidado, que es la siguiente, ¿no? A ver, en el cuidado siempre hay dos sujetos, uno que cuida y otro que es cuidado. Hay personas que saben cuidar y hay personas que saben dejarse cuidar. Pero hay personas que no se dejan cuidar. Y esto pone muy difícil la tarea al cuidador. O sea, no solo depende de ti. A veces cargamos toda la responsabilidad del cuidado en el cuidador. Y el cuidador no tiene toda la responsabilidad, tiene su responsabilidad. Tiene su campo competencial, decimos. Pero claro, es que esta persona no se deja cuidar. Rehúsa los cuidados. Es arisca, es introvertida. Hay buenos enfermos y malos enfermos. Hay enfermos empáticos, sintónicos, atentos, respetuosos con el cuidador, y todos lo sabemos. Y hay enfermos que no. Como pasa en un aula, que también nos pasa lo mismo. Ahora, el cuidador no puede regular su práctica por esto, la simpatía o antipatía que le despierte a alguien. Tiene que administrar ese cuidado superando esta antipatía, lo cual no es fácil. Con algún enfermo te estarías toda la tarde y con otros te sobran 5 minutos. Es así. Pero el que cuida bien atiende sin agravios comparativos, sin caer en la lógica de la simpatía o la antipatía.
porque eso es muy subjetivo. Pero sí que depende de si el otro se deja cuidar o no. Lo podemos aplicar en el terreno de las amistades. Tienes amigos que pasan un drama y no te llaman. Pero un drama serio, ¿no? Un proceso de separación, un hijo adolescente con dificultades. No te llaman. Tienden a vivirlo en sus adentros. Se comen la tragedia ellos. Y en cambio tienes amigos que a la mínima turbulencia de su vida, te llaman. Oye, tenemos que ir a comer, que tengo un problema. Dices, a ver, dices, hombre, tampoco es tan problema, pero necesita tu apoyo. Entonces, claro, tú puedes cuidar de alguien que no quiere ser cuidado, que se niega al cuidado, que rehúsa tu intervención, tu apoyo, tu, ya no digo prescripción facultativa, ¿no? Sino que se niega, dice, no quiero. Te complica enormemente esa tarea. Hay personas que antes de requerir cuidado se arrastran. Y eso generalmente es fruto de un exceso de orgullo, prepotencia, vanidad. Nos resulta muy difícil mostrarnos vulnerables. Vivimos en la sociedad del éxito, de la autonomía y de la independencia. Y mostrar nuestra vulnerabilidad, si puedo disimularla y maquillarla, mejor. Cuando esa vulnerabilidad ya es explícita, entonces me puedes ayudar. Pero mientras puedo ocultarla, sonrisa aparente, drama interior. Y entonces el otro no se deja cuidar. Y cuando abre la posibilidad del cuidado, ya es demasiado tarde. Lo he visto en tantos casos eso. A veces en relación padres e hijos. El padre que no tiene la menor idea del drama que está viviendo la hija. Pero la hija tampoco se lo comunica por una falta de confianza. Cuando quieren intervenir, ya el proceso está muy avanzado y ha entrado en un proceso de mucha dificultad que requiere de especialistas, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos. Por tanto, lo digo para descargar la responsabilidad del cuidador. El cuidador tiene una responsabilidad, pero el cuidador no puede cuidar sin la complicidad del sujeto cuidado. Y por tanto hay que hacerle entender al otro que requiere de cuidado, que requiere de ayuda. Esto puede pasar con un bebedor, puede pasar con un adicto a la drogadicción, puede pasar con un tecnoadicto. Hoy tenemos tecnoadicciones, ¿no? Ya no hablo de tecnodependencia, todos somos tecnodependientes ya, del móvil, de la tableta, del ordenador. No hablo de tecnoadicción. Este señor está tan adicto a la red que ya no puede desconectarse ni siquiera unas horas. Necesitas ayuda. Necesitas que te cuiden de verdad. Pero tiene que reconocerlo. O la chica que está en un proceso de anorexia o de bulimia, de trastorno alimentario. He visitado varias en esta circunstancia, ¿no? Y hasta que no llegas a la situación límite, muchas veces no te das cuenta de que esta persona ya hacía meses que tenía que ser cuidada. Y nadie se dio cuenta de su drama interior y del peso que iba perdiendo semana tras semana, ¿no? Bien, estas son las tres cuestiones preliminares. Ahora vamos a los principios. A ver, toda la ética siempre se rige por unos principios, ¿no? Y hay una discusión sobre cuáles deben ser. Los principios que voy a decir son principios que se han elaborado en la Comunidad Europea. Cuando hablamos de ética del cuidar, hay dos tipos de tradiciones. La tradición angloamericana, que plantea 5 principios, y la tradición europea, que plantea otros 5 principios. Nosotros en la universidad presentamos los dos. Cuando formamos a enfermeras, fisioterapeutas, médicos, tenemos todo un año por delante y tenemos ética, enfermera, ética, fisioterapia, pues les explicamos las dos tradiciones. Sin embargo, aquí presentaré solo la tradición europea, que es donde estamos, ¿no? La tradición europea, que es nuestra tradición. El primer principio es el principio de dignidad. Es el principio básico, fundamental, elemental, ¿no?, de la ética. Lo formulo y lo explico. En ética los principios siempre son prescriptivos. Te dicen lo que hay que hacer.
Otra cosa es que los cumplamos o no. Si uno lee, pues, los 10 mandamientos son prescripciones. No matarás, honrarás padre y madre, no robarás, son prescripciones. En ética los principios no son descriptivos, son prescriptivos, dicen lo que hay que hacer. Ahora no haría el proceso de fundamentación, que es ¿y por qué tengo que hacerlo? Cuando uno se pregunta por qué debe hacer algo, está intentando fundamentarlo. ¿Y por qué debo respetar la dignidad de un ser humano? A esta pregunta le llamamos una pregunta de fundamentación. Ahora no entraré en ella. Pero sí al primer principio, que es el de dignidad. Que se puede enunciar de la siguiente manera. El cuidador tiene el deber de cuidar dignamente, ojo al adverbio, dignamente a la persona cuidada. Bueno, esta es la frase, pero ahora tienes que llenarla de contenido. ¿Qué significa dignamente? Pero de entrada al principio, el principio siempre es muy genérico. Luego hay la letra pequeña, ¿no? Como en los bancos, ¿no? El principio y la letra pequeña, que es la que tenemos que explicar, ¿no? Pero tienes el deber de tratar dignamente a la persona cuidada. Bueno, ahora si no me aclaras qué es dignamente, puede ser una palabra vacua o cosmética. Yo le dediqué un texto entero a exactamente esto, ¿no? ¿Qué significa la dignidad humana? Nada 2004, porque observé que utilizábamos muy frívolamente, como tantas palabras, la palabra dignidad. Fijaros la palabra solidaridad. Se utiliza con una frivolidad extraordinaria, ¿no? Te presentan un niño refugiado por la televisión y una ONG debajo. ¿Esto es solidaridad? O la palabra felicidad, transformada en placer o en confort. ¿Esto es felicidad? O la palabra amor, convertida en una relación sexual o placentera. ¿Esto es amor? Al final utilizamos las palabras en lo más epidérmico y nos olvidamos de todo el contenido, como un iceberg que hay dentro. Entonces, a mí me interesó con la palabra dignidad. Me encontré que había un depósito de significados más allá del significante, ¿no? Dignidad, ¿no? Bien. ¿Qué significa tratar dignamente a un ser humano? 3 ideas solo, muy esquemáticas. Primero, tratarle por su nombre, la personalización del trato. Este señor no es el páncreas de la 312. Este señor tiene un páncreas, y este páncreas tiene un tumor que ha hecho metástasis, y por eso tiene cáncer. Pero este señor es el señor José. No se trata dignamente cuando tratas al otro anónimamente. Por tanto, el esfuerzo de personalizar la asistencia. Llamar al otro por su nombre, de pila. El otro se siente tratado dignamente de entrada ya. No soy cosa, no soy objeto, no soy un páncreas, no soy un riñón, no soy un Alzheimer. Soy el señor José, la señora Marta, la señora María. Primer elemento, personalización del cuidado. Esto es tratar dignamente a alguien. Segundo elemento, ¿qué es tratar dignamente a alguien? Tratarle como a un fin en sí mismo y no únicamente como un instrumento. Esta es una formulación de Kant. Tú puedes tratar a alguien como un instrumento a tu servicio. O puedes tratarlo como un fin. Significa, vamos a poner todos los esfuerzos para que esta persona tenga bienestar, confort, calidad de vida. Esto es tratarle como un fin. Otra cosa es decir, no, a mí lo que me interesa es irme pronto a casa. Voy a organizar el horario para librarme antes de ellos, aunque tengan que cenar a las 5. Ve cuidado tú. Es decir, a veces el trato es instrumental. También nos puede pasar en el ámbito docente, ¿no? Es decir, a ver, el trato fin es todo mi talento, todos los recursos, humanos y no humanos, los vamos a poner al servicio de los enfermos. Esto es tratar al otro como un fin. ¿Qué es tratarlo como un instrumento? Verlo como un negocio. Verlo como una oportunidad para mejorar mi situación. Ejemplo,
Este señor es fisioterapeuta. Se le acerca un corredor que fue a la maratón en Barcelona el domingo. Yo en esta ocasión no fui, he ido 12 veces, pero esta no fui. Pero me gusta verlo y seguirlo. Este señor tiene una fascitis, que es, como saben aquí algún médico, pues una lesión que se tiene en la planta del pie, ¿no? La fascia. Bien. Y el fisio le dice, mira, tienes que venir 20 veces. Aunque él sabe que con 10 veces ya se cura. Esto es tratar al otro como un instrumento para tener más dinero. Porque el otro no lo sabe, lo ignora, como ignoramos tantas cosas. Se aprovecha de la ignorancia del otro para sacarle más dinero. Esto es tratarle como un instrumento. Hay mucha relación instrumental, sobre todo cuando hay desconocimiento. Es lo que nos pasa cuando vamos con un informático, ¿no? Dice, mira, es que el ordenador, uy, ya empiezas a pensar, ay. Porque te dice 3 expresiones y no entiendes nada. Su criptolenguaje es tan críptico que dices, bueno, a ver cómo acabará esto, porque al final será una factura, ¿no? Y dices, ¿realmente el coste es lo que tiene el valor? O dice, como usted es ignorante, le voy a meter una clavada, que así voy hoy este verano a Cancún, ¿no? Esto es tratar al otro como un instrumento. Por tanto, fijaros, a más ignorancia, más posibilidad de instrumentalizar a alguien. A más vulnerabilidad, más posibilidad de instrumentalizar a alguien. Esto lo observamos de qué manera cuando vemos el colectivo de personas instrumentalizadas sexualmente, ¿no? Dices, claro, persona muy vulnerable, viene del extranjero, la han engañado, tiene un hijo, y esta persona es convertida en mercancía sexual en nuestras carreteras, ¿no? Dices, la están tratando indignamente. Todo ser humano tiene que ser tratado como un fin, no como un instrumento. Esto significa tratar dignamente a alguien. Y finalmente una tercera cosa, ¿no? ¿Qué significa tratar dignamente de alguien? Significa respetar su intimidad. Lo que dije antes, no ingerirse en su mundo. Esto se ve en los detalles del cuidado. Pondré ejemplos, ¿no? Respetar la indignidad, respetar la intimidad es algo que parece muy grandilocuente, pero se manifiesta en los detalles. Esta señora va a San Juan de Dios, carretera de Esplugas, norte de Barcelona, debajo del Tibidabo, ¿no? ¿Por qué? Porque está de 4 meses y tienen que hacer una exploración ginecológica para ver cómo viene el nasciturus, ¿no? Muy bien. A nadie le gusta, a ninguna mujer le gusta ponerse en posición ginecológica delante de un desconocido, puerta abierta, y va entrando y saliendo personas. Por el amor de Dios. Esto es no respetar la dignidad del otro, en un detalle que es, a ver, ¿esto para esta persona es desagradable, es incómodo? Sí. ¿Tiene que haber, obviamente, el ginecólogo que explore cómo viene el nasciturus? Sí. Pero es necesaria la puerta abierta, que ahora entre un asistente, que ahora